Mundo Valor, el canal de los avalúos en colaboración con Appraisers Reading Club, presenta la serie de videos de las sesiones del Club de Lectura del año 2022 como una contribución para la divulgación del conocimiento de la evaluación en Latinoamérica. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos miembros de número del Appraisers Reading Club. En la sesión número 6 se presenta el tema base de datos. Entre los puntos tenemos palabras de bienvenidas a los miembros del club. Como efecto lo hacemos. Muchas gracias por participar. Se hablará del tema base de datos. En esta oportunidad sustituiremos el invitado especial con la presentación de 2 videos conceptuales sobre el tema, mientras que 2 miembros del Club de Lectura presentarán un trabajo relacionado. Al final de estas presentaciones se cierra el encuentro. Así como los desfiles en los concursos de belleza que se preparan con antelación, el modelado mediante el análisis de datos requiere una previa investigación para que todo comience y termine sin sobresaltos. En esa búsqueda de talentos llegan los primeros candidatos en forma de base, a tiempo, bien estructurados, y otros que están semiestructurados o en estructuración. Existen datos que a última hora llegan, se revisan, se validan y no se manipulan. Todos usan sus mejores trajes de información, algunos con trajes formales de corbatas con variables, otros en la informalidad de su presentación. ¿Qué tenemos nosotros de datos? Tenemos 2 tipos de datos, según su origen y según su formato. Según su origen los podemos ubicar en las redes sociales y en páginas web de grandes transacciones, de las partes biométricas de seres humanos y de máquinas. Y según su formato, datos estructurados, semiestructurados y datos no estructurados. Entonces tenemos datos estructurados y datos no estructurados. Los datos estructurados son el resultado de los cuestionarios de opciones múltiples. Estos son los ejemplos: datos de venta, el resultado de los datos que ingresan en un formulario en un sitio web, información de contacto del cliente, conjunto de datos preexistentes ya formateados. Entonces nosotros cuando trabajamos con las bases de las bases de datos inmobiliarias, pues siempre obtenemos bases de datos estructuradas. Los no estructurados son todas aquellas informaciones que están en correos electrónicos, archivos de procesor de texto, archivos PDF, hojas de cálculo, imágenes digitales, video, audio, publicaciones en medios sociales. Fíjense que lo interesante de esto es que en todo momento se está generando datos, y ustedes ya deben haber escuchado que en los últimos 2 años se han recopilado más datos que en toda la historia de la humanidad. Entonces, yo voy a pasarle un video de una comunicadora que nos va a explicar qué es una base de datos. Hola, ¿cómo estás? Soy Lucía de Dina Hosting. Las bases de datos permiten el almacenamiento ordenado de información a gran escala para que en el futuro sea más fácil de consultar. Si tu sitio web cuenta con aplicaciones que procesan datos o ha sido diseñado para generar páginas web dinámicas que se actualizan frecuentemente, necesitará una base de datos para almacenar y recuperar información. Por ejemplo, si tienes tu tienda online en WordPress, necesitarás una base de datos donde almacenar todas tus páginas de producto, configuraciones de plugins que uses, historial de compras de tus clientes y un largo etcétera. En el día a día trabajamos con bases de datos constantemente. Por ejemplo, cuando consultas tu expediente académico, tu historial de movimientos en tu cuenta bancaria. Y otro ejemplo de base de datos popular la tenemos en el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Las bases de datos se crean en tablas a las que se les van añadiendo filas y columnas donde almacenar todos los registros de información. Lo que las diferencia de una hoja de cálculo simplemente es que almacenan datos a gran escala, también permiten que muchos usuarios consulten datos a la vez y además también permiten hacer consultas de forma segura y mediante una lógica.
A grandes rasgos podemos dividir las bases de datos en dos tipos, SQL y no SQL. Las SQL son de tipo relacional, es decir, los datos están estructurados y se relacionan entre sí. La principal ventaja de las SQL es que son las más comunes y por lo tanto las que más estandarizadas están. Por eso tienen mejores sistemas de gestión y es más sencillo añadirle add-ons o funcionalidades extra. Cuando hablamos de sistemas de gestión nos referimos a los programas de software que se utilizan para crear y mantener las bases de datos más fácilmente. Para bases de datos SQL tienes herramientas como MySQL. La principal desventaja de las bases de datos SQL es que según van creciendo precisan de servidores más potentes para almacenarlas y resulta más complicado realizar cambios en su estructura. Con el crecimiento de Internet y la necesidad de mejorar la velocidad del procesamiento de datos, nacieron las bases de datos no SQL. Son no relacionales, por lo que los datos que almacenan no están estructurados ni guardan un orden lógico entre sí. En las bases de datos no SQL, su mayor ventaja es la rapidez de funcionamiento. Al no ser datos relacionados, su crecimiento es horizontal, pudiendo repartirse en diferentes servidores. Y su principal desventaja es que todavía no hay muchas interfaces gráficas que se puedan usar para ejecutarlas, lo que requiere tener un conocimiento más avanzado. Ahora veremos un video sobre la introducción a SQL y bases de datos relacionales. Vamos a hablar de las bases de datos relacionales, que son las más utilizadas hoy en día, las que utilizan todas las aplicaciones de negocios, la que utilizamos con el Microsoft Access, por ejemplo, o las que se utilizan para manejar los servidores de Internet, la información que nos presentan, aunque en servidores de Internet hay para, por ejemplo, toda la información no estructurada que se genera, otro tipo de bases de datos, pero la base que hay detrás de la mayor parte de los sistemas, pues, de reserva de restaurantes, de aviones, de compra, es una base de datos relacional. La base de datos relacional está basada en el elemento básico que es la tabla. La tabla es lo que veis aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay una tabla para horarios de vuelo y otra para aeropuertos de salida, en una base de datos sobre vuelos, sobre aviación o sobre compañías aéreas. Bien, las tablas están organizadas en filas y columnas. Cada tabla se define para guardar datos de una entidad específica. ¿Una entidad específica qué es? Pues es un sustantivo, es una cosa, un lugar, algo sobre lo que podamos guardar datos. Por ejemplo, podríamos tener una tabla para automóviles, para entidades tipo automóvil y guardar su cilindrada, el diámetro de las ruedas, el color, si es sub o si es deportivo. Cualquier dato que se nos ocurra lo guardaríamos en una tabla. Otra tabla podemos tenerla para empleados o para alumnos, o en este caso tenemos una para aeropuertos de salida relativos a un número de vuelo. Cuando queramos guardar datos sobre una entidad, sobre algo específico, crearemos una tabla. ¿Vale? Bien. Las tablas, como os he dicho, están organizadas en filas y columnas. En las columnas, bueno, las tablas también se llaman relaciones o ficheros en este tipo de bases de datos. En las columnas tenemos lo que se llaman los campos, ¿vale? Bueno, pues un campo es un atributo de una entidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el número de vuelo o el nombre de la compañía o el día de la semana en que es ese vuelo o el precio. O en el caso de una tabla de coches puede ser el color o la cilindrada o el diámetro de las ruedas. Un campo es un atributo, ¿vale? Y se representa por una columna de la tabla. Y un registro, que también se llama tupla, es una fila que es los datos específicos para una entidad concreta. Por ejemplo, mi coche es de color azul, tiene tal cilindrada, digamos que es un dato específico en cada uno de estos campos para una entidad concreta. Eso es un registro. De hecho, el dato más pequeño que se guarda en una tabla es la combinación de campo con registro, que es un dato específico, que es la compañía de este número de vuelo. Bien, los campos, para definirlos necesitamos darles un nombre, que solemos utilizar un nombre que tenga que ver con la información que guardan, para que sean fáciles de leer. También necesitamos poner qué tipo de datos van a guardar, si va a ser alfanumérico, o sea, letras y números, si van a ser solo números, y si estos números van a ser enteros
o van a ser con coma decimal. ¿Por qué? Porque depende de lo que vayamos a guardar, ocupa más o menos espacio luego de almacenamiento al guardar la base de datos. Entonces, si vamos a utilizar el número de vuelo, que es un número entero siempre, pues merece la pena definirlo como número entero y no guardarlo ni como texto ni como número decimal, porque eso ocupa más espacio. También hay campos específicos para guardar imágenes o para guardar cualquier información masiva que se llaman binarios, que puede ser pues, para guardar sonido, imagen o vídeo sin especificar exactamente lo que es. Hay muchos tipos, para guardar fechas también, muchos tipos de campo, y luego solemos guardar la longitud, el tamaño máximo del campo. Hay algunos campos que nos permiten que la información crezca, ¿vale? Pues si tenemos que guardar imágenes, pues no queremos determinar un tamaño máximo, sino que podemos meter cualquier imagen, pero por ejemplo, si vamos a guardar números de vuelo, si son números hasta 1000, pues igual nos permite utilizar menos información. O si vamos a utilizar nombres de compañía, igual con 30, 40 o 50 caracteres, o sea, letras, es más que suficiente. Entonces, al definirlo lo haremos así. Aquí tenéis los campos, esto es lo que os estaba contando, de el nombre, el tipo de datos, el tamaño y el formato. También podemos especificar un formato. De hecho, en la base de datos, para cada campo se puede definir si queremos que se pueda meter cualquier información o si queremos, siempre del tipo que hayamos definido, o si queremos que esté restringida por unas reglas, o que el dato que se pueda guardar en este campo salga de una lista de posibles vuelos. ¿De acuerdo? No, si estamos rellenando a qué hora salen los vuelos de un día, que en el campo número de vuelo no pueda haber ningún número que no esté definido en la tabla de códigos de vuelo, porque sería absurdo que si no hay un vuelo 5555 pudiéramos poner 5555. Pues entonces eso se puede definir. Como os decía antes, un registro es un grupo de campos relacionados con una sola instancia. Lo que da la potencia a este modelo de bases de datos relacionales es que las tablas están relacionadas. O sea que fijaos que aquí tenemos una base de datos de una tienda y tenemos aquí los clientes, los empleados, las órdenes de estos clientes, los detalles, o sea, cada línea de la orden, pues esta es una tienda de comida, pues digamos que cada línea de la orden de pues quiero 10 plátanos, 5 paquetes de macarrones, pues están aquí. Y luego aquí tenemos los suministradores, los productos y las categorías de productos, que son lácteos, bebidas, cereales, y aquí los transportistas. Y fijaos que tenemos un campo que se llama cliente y aquí tenemos un cliente ID, y esto lo relaciona. Aquí tenemos un campo que se llama empleado y aquí un empleado ID. De esta forma podemos sacar conjuntamente las órdenes de un cliente dado y las órdenes de un empleado. Podemos mezclar estos datos. Podríamos haberlo puesto todo en la misma tabla, pero esto nos haría tener mucha información redundante y también perder flexibilidad. De esta forma podemos coger conjuntamente cualquier número de tablas relacionadas y sacar un resumen de los datos de varias tablas a la vez de forma muy flexible y sin tener la información repetida. Con esto termino el vídeo, donde hemos hablado de qué es una base de datos relacional, que está basada en tablas, que las tablas tienen columnas que se llaman campos, que son los atributos, y filas que se llaman registros, que son cada una de las distintas ocurrencias de una entidad, por ejemplo, cada uno de los coches, cada uno de los empleados. Hemos visto que los campos hay que definir su nombre, su tipo y su longitud, y también hemos visto que la potencia de las tablas de datos relacionales vienen porque estas tablas que se guarda una para cada entidad se relacionan y se puede sacar información conjuntamente de ellas. Bueno, como hablamos, íbamos a hablar de base de datos. Yo quise hacer un resumen específico porque con el material que envió Miguel estaba ya muy claro, ya las explicaciones. Hay que estudiar mucho, pero entonces me dediqué a hacer como una serie de preguntas. ¿Cómo estamos con relación a los datos? ¿Estamos inmersos? ¿Estamos nadando dentro de ellos? ¿Manejándolos adecuadamente? Aquí vemos a un colega como con 5 computadoras. Y me estoy con ese dedito que me está apuntando en qué situación estamos nosotros. Como el Power BI genera muchas, pero muchas
emociones y lo catalogaban con las V del Big Data, que eran realmente 4. Inicialmente las categorizaban con 3, después le llegaron hasta 10. Bueno, todas explican lo que es Big Data, pero para mí son las 4 primeras, porque lo otro, lo último, desde las 5 hasta las 10, es voracidad, porque la Big Data necesita que nosotros le dediquemos tiempo y ese se come todo. Yo hice la diferenciación en las bases de datos en poner las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Empezando por las estáticas, aquí les dejo yo el resumen para que lo lean posteriormente. Ahí está de dónde salió esa información y de ejemplos de las bases estáticas, que ya con la SQL pues se avanzó mucho. Las bases dinámicas, todas tienen ventajas y desventajas. Entonces, las bases de datos relacionales, SQL, tienen una gran portabilidad, una experiencia y madurez que se ha llegado a través de mucho trabajo. Atomicidad. Cualquier operación que se quiere ejecutar y no cumpla con los criterios de información preestablecidos, no se realiza. Estándares bien definidos, estructura simple y el ACID, que viene siendo el acrónimo de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Y se pueden recuperar los datos. El SQL tiene desventajas, dificultades de crecimiento, cambios en la estructura, complejidad en la instalación, dificultades en la interfaz, más características implementadas patentadas. Eso causa problemas al que trabaja con SQL. Límites de longitud, que lo explicó el profesor en su video cortico, y islas de información. Las no relacionales igual tienen ventajas y tienen desventajas. Más o menos están son en otro orden. Aquí la ventaja que tienen las no relacionales es que están con el open source, que es lo que está de moda. Tratar de que sean software libres y cooperativos. Y las bases de datos jerárquicas, que son las que se asemejan a un árbol, se explican con una ramificación muy intuitiva, capacidad de independencia integral, pero tiene desventajas porque la relación entre los datos muchas veces no es normal hacerla. Aquí les pongo los grandes mercados de las bases de datos y han crecido muchísimo. Y aquí les dejo cómo se han movido las bases de datos desde el 2011 al 2018. Traté de buscarlo hasta el 2021. Sí lo debe haber, pero este es el que estaba como más completo. Eso se ha movido muchísimo. Y viene ahora algo que nos está moviendo el piso, el Power BI. Unifica los procesos analíticos. Es una herramienta visual e intuitiva. Seguridad y privacidad. Más control y más rentabilidad. Es la herramienta que lidera en la actualidad el mercado de la analítica de datos. Es una de las mejores alternativas para los ejecutivos que recién se están iniciando en el proceso de datos. Porque dentro de las desventajas vemos que muchos dicen que eso es muy básico y que resulta simple para profesionales avanzados. Aquí abajo dejo las comparaciones en el Power BI con otras herramientas
que existe, pero las otras, el Alic View y el Tableau, son mucho más costosas. Aquí les dejo, también pongo el Excel, porque nosotros empezamos a trabajar con Excel. Tiene ventajas y tiene desventajas. Nos las conocemos toditas. Ahorita la principal desventaja que tenemos con el Excel es que los costos se han incrementado muchísimo y nos quieren cobrar año a año poder usar el Excel. Ya tenemos mucha supuestamente privacidad, pero la privacidad es para no dejarnos usar el Excel, porque tenemos que pagarle al que lo suplía. Antes tú comprabas el Excel 7 y lo podías tener hasta el 13 y no te echaban broma. Después del 16, cuando tú tenías que tener registrada la cuenta, cualquier cambio te empiezan a llegar mensajes, tiene que actualizar la clave, tiene que actualizar la clave. Y de repente te dice, si no la actualiza, el software va a quedar desconectado. A mí me ha pasado. Hoy día tenemos esta conclusión. La evolución avanza y en muchas oportunidades ni cuenta nos damos. Para estar actualizado necesitamos mucha dedicación y así no quedarnos anclados en el pasado. La costumbre es dañina. Nos quedamos en nuestra zona de confort y las cosas cambian muy rápido. Hoy día los celulares son más rápidos que las PC. Las bases de datos se necesitan con mucha memoria y los costos aumentan. Aquí les dejo la referencia. Espero haber sido lo más cortico posible y con mucho interés hice este breve resumen.